Y nos metemos con la búsqueda de Pedro y Juana. Estamos hablando de estos dos jubilados de los cuales no se sabe nada desde el 11 de octubre. En Chubut está Alan Ferraro y atención porque hay nuevas pistas. Ustedes saben que en el día de ayer la pista que se siguió fue la pista de las huellas. Bueno, allí hubo un enorme trabajo, rastrillaje en la zona, una zona muy difícil, pero hoy tenemos nuevas novedades. Las tiene Alan. Alan, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, Elio, y estamos ahora en las afueras de Caleta, Córdoba. En Caleta, Córdoba está la última cámara de seguridad que graba el paso de la camioneta de Pedro. Pero ¿por qué estamos en medio de un basural? Debe ser la pregunta. Sí. Y es justamente porque en las últimas horas se conoció el testimonio en sede policial de un testigo de apellido Fuentes que manifiesta haber visto a esa camioneta salir de este basural el día sábado en horas de la mañana, coincidente el rango horario con el momento del viaje de Pedro y de Juana, y lo que manifiesta es que las dos personas, dos hombres que iban en esa camioneta, que para él era igual a la de Pedro, salir de este basural un tanto desorientados. Y cuando uno piensa en la lógica de ese testimonio, pensamos en, bueno, supongamos que les podría haber robado la camioneta, el peor de los escenarios posibles, un lugar de descarte y luego un acceso bastante rápido, en menos de 10 minutos, estás en dirección al mar, que queda a mis espaldas, en Caleta, Córdoba, y tomás la ruta provincial número 1 en sentido a aquel cañadón donde se termina encontrando la camioneta. Fíjense que inclusive cuando trasciende este testimonio, coincide con que ayer a la noche hubo un incendio en este lugar. Y además hubo un hay otro incendio, dato, y tiene que ver con cómo funciona. Sí, pero a ver, si bien suena paradójico o, qué sugestivo este dato de que puede ser coincidente, no deja de ser un basural. Y en los basurales siempre hay incendios. Y te voy a explicar, mira, me voy a subir acá a esta montaña, por decirlo de alguna manera, para que ustedes se ubiquen y entiendan cómo funciona un basural. Nunca pensé que íbamos a tener que explicarlo y que hay una lógica de funcionamiento, pero en este caso lo consultamos y se los vamos a contar. Mira, donde estamos nosotros, ahora te voy a señalar en dirección hacia el mar, van a ver ustedes que hay basura. Acá vienen muchas camionetas 4x4, ¿sí? Y tiran lo que quieran. Desde el escombro de una obra domiciliaria, el pasto que recolectaron después de cortarlo en la casa, algún electrodoméstico viejo. Tira la gente, ¿no? Restos, escombros. Esta es la escombrera municipal. A eso es lo que voy. Primero, de este lado tira el particular, que viene con su camioneta. Sí. Y enseguida aparecen los recolectores que preguntan, ¿tenés algo con cobre? Y eventualmente rompen el electrodoméstico y se llevan el cobre. Eso de este lado. Hacia la derecha y hacia el fondo es donde se tiran los residuos domiciliarios, los de la recolección municipal. ¿Y qué pasa? Todos los días a la mañana la máquina, una pala, remueve, tapa y rellena ese sector donde se acumulan los residuos domiciliarios. Y en horas de la tarde lo que hacen es venir a este otro sector, el de las 4x4, por decirlo de alguna manera, y otra vez, empujan y rellenan, empujan y rellenan. Eso todos los días. Y donde yo estoy parado, mira, me voy a mover todos los días. Donde yo me voy a mover va a ser en la cima de esta pequeña montaña. Por más que pueda ser un poco engorroso mostrarlo o hasta desprolijo, pero van a ver ustedes que yo estoy parado en una montaña de basura. Por acá la máquina ya pasó, ¿sí? Sí. ¿Y por qué marco esto? Porque pasaron 12 días desde la desaparición de Pedro y de Juana. Si de pronto tenemos que empezar a pensar en el peor de los escenarios, que ojalá no sea este caso, pero si ese escenario es efectivamente el que sucedió, esta escena fue alterada en estos 12 días. Alan. Porque día a día pasa el camión de la basura que tira todo a un lado, el particular que tira del otro, y la máquina a la mañana y a la tarde remueve este terreno, y ni hablar de que cada tanto se prende fuego. También hay que tener en cuenta, según lo que acabas de contar, que así como particulares y municipios tiran basura ahí, contaste que todos los días va gente a buscar algo, ¿no? Gente que los que van a revolver la basura.
¿Se podría confiar en eso también? Si hubiera habido algo, quizá hubieran avisado. Si alguien hubiera visto algo, podría haber avisado, pero fue un sábado y no hay tanto movimiento un sábado. Y de un lado nada acá en más. esta zona, es más bien durante el fin de semana, menos un sábado a la mañana. Porque si vos de repente te pusiste a ordenar tu casa, sacar cosas viejas, los CD, el electrodoméstico que no funciona, los escombros, no los traes a las 9:30 de la mañana. No, aparte, Alan, los vos traes decías... más avanzado el día cuando terminás toda esa tarea. Vos decías eso es en un sector, el sector izquierdo o derecho, según cómo lo estés mirando, es el sector en donde la gente iba a dejar algo, pero tenés el otro sector y están bastante distantes. O sea, si alguien va a dejar algo, puede tranquilamente no ver qué es lo que hay en el resto. No, yo digo los que revuelven, no sé, como este muchacho que está ahí que parece Busca estar... cobre, ponele. Claro, el que busca cobre o vaya uno a saber, o hasta alimento, no sé. Los que van a revolver. Quizá hubieran podido ver algo. También es verdad el tema de horarios que dice Alan, ¿no? ¿A qué hora fue esto? ¿A qué hora pasa la pala? ¿A qué hora van los que van a revolver? Como está mostrando el dron justo ahora. Y un detalle, Fede. Sí. Un detalle, tenemos el horario en el que la cámara de seguridad de Ruta 1 Sí. toma el paso de la camioneta, Ah, sin ¿y a poder qué hora fue? distinguirse cuántas personas iban adentro, si eran hombres o mujeres. Y esto fue 9:50. Muy temprano. Acuérdense que Pedro y Juana salen de su casa 9:30. Los tiempos dan como para que se pueda dar este escenario. La justicia lo que hace es escuchar a cada persona que se presenta como testigo Claro. y busca contrastar lo que dicen con la información disponible, con las pruebas disponibles en la causa, y ahí tratar de reconstruir y determinar si esa prueba es posible o no. Pero ¿sabes qué me decían recolectores? Que ahora no los tenemos acá al alcance, pero me contaban fuera del aire un poco esto de, bueno, cómo opera la máquina, etcétera. Mira, voy a caminar y vamos a movernos hacia donde se ve esa depresión, es decir, ese gran zanjón. ¿Por qué quiero ir hasta ahí? Porque como ustedes notarán, el movimiento o esta suerte de camino que se va marcando, por donde estoy caminando yo, que es la huella en realidad de la pala que hizo el movimiento de suelos, termina en esa suerte de zanjón o cañadón. Y lo que me contaban es que todos los días, obviamente no se ponen a ver qué hay entre la basura. Entonces, la gente descarga, por ejemplo, acá en el límite de esta elevación, ahora lo van a ver con más claridad, la máquina viene y empuja y va tapando, empuja y tapa, empuja y tapa, empuja y tapa. Imagínense ese ejercicio de una rueda de basura que va girando sobre el terreno, buscando las zonas más bajas. Entonces, si vos no ves lo que hay y removiste, tal vez lo que sea, hasta animales muertos puede haber ahí abajo, y nosotros no los percibimos. Es No como enterraste. buscar una aguja en un pajar. Claro, si es este el caso de la desaparición de Pedro y Juan, de que lo que dijo este testigo resulta ser cierto y corroborable. Ahora, ¿no? Alan. Pero ven, acá se ve claramente cómo van tirando y va cayendo una cosa sobre otra. ¿Estuvieron trabajando ahí mismo en el basural? Digo, a partir de esta pista, los perros de K9 que estuvieron trabajando ayer en la otra zona donde vos nos mostrabas, ¿estuvieron trabajando aquí? ¿Se les dificulta por la inmensa, me imagino, la cantidad de olores que habrá en un basural? Mira, no tenemos la confirmación, te soy honesto, todavía no tenemos la confirmación siquiera si estuvieron en este lugar. Sí conocimos que en las últimas horas tomó estado público este testimonio, en calidad de testigo, aclaro, de una persona que dice, yo vi una camioneta que era igual a la de Pedro, salir de acá del basural con 2 hombres en la parte de adelante. Es decir, el conductor y el acompañante eran hombres. Ya no hablamos de un hombre y una mujer. Particularidad, y la chapa patente era vieja. Acá hay una zona de explotación petrolera e hidrocarburífera muy importante en la Patagonia, y abundan las 4x4. Pero me atrevo a decir que la amplia mayoría Son de camionetas blancas. 4x4 que hay acá son chapa nueva. Y son blancas, blancas Alan. y son chapa nueva. Y tienen la caja abierta. Claro. Sí, con la jaula, El antivuelco, matafuego. etcétera. Entonces, acá ya hay algo que puede llamar la atención. Ver una camioneta 4x4, tal vez más vieja, de un determinado color, que no tiene una rueda de auxilio como tienen todas atada a la jaula, con una cúpula, le dicen, al cerramiento que se hace sobre la caja. Bueno, tal vez por eso le quedó fresca esa imagen a esta persona, dijo, puede ser que sea la camioneta. Y aportó su testimonio, como están pidiendo las autoridades, que aquel
que piensa que puede aportar algo de información, la brinde a las autoridades para que puedan investigarlo. Mientras tanto, los rastrillajes continúan. Pero bueno, estamos ahora mismo mostrándoles el basural, bueno, señalado por este hombre de apellido Fuentes, planteando este dato, ¿no? De que para él las personas que iban en la camioneta eran 2 hombres y que la camioneta era la de Pedro. A tan solo 10, como mucho, 15 minutos de la última cámara que toma el paso de la camioneta. Ahora, Alan, ayer hablábamos también de un testimonio de un lugareño, un vaquiano, que decía que hablaba de la posibilidad o de la hipótesis de que hayan caído en un sumidero. ¿Eso lo descartaron ya? En realidad no lo pueden descartar. Como no hay indicios firmes, no pueden descartar nada. Mira, en concreto, Sí. lo que sí se pudo corroborar es las huellas al lado de la camioneta en el lugar exacto donde fue encontrada, encajada en el lodo. Es decir, la pisada de 2 personas, de un hombre y de una mujer. Y de la mujer se sabe, por el tamaño, la medición que pudieron hacer, que daba un talle 36. ¿Cuánto calza Juana? ¿Cuánto? 36. Primer dato que dicen los investigadores, bueno, es posible, no determinante esa prueba, pero es posible que se hayan bajado de la camioneta después de encajarse y buscaran ayuda. Supimos luego que ese día había alerta meteorológico sobre la costa y este hombre, que conocía el terreno, etcétera, podría haber tomado la decisión de, en vez de ir a los refugios sobre la costa, refugios de pescadores me refiero, que están cada 3, 4 kilómetros, decir, no, vamos para el otro lado por el Cañadón hasta conectar a través de una estancia privada con la ruta número 3. ¿Todo eso a pie, Alan? Y casualmente, a medida, todo eso a pie. Todo eso. Habiendo abandonado la Casualmente, camioneta, mirá ¿no? este dato, Fede. Digamos, de planificar un escape con una camioneta Sí. atascada en el barro, que se les atascó a ellos. Esta teoría, ¿no? Indica el escape por donde querían ir a buscar ayuda. Claro. Ah. Exactamente. Desde el lado de Ruta 1 sería hacia Ruta 3 a través del Cañadón, con un detalle que en la camioneta quedó el bidón de agua, Claro, el pan. quedó Eso es raro, eso es muy el raro. encendedor y el pan. Sí. Elementos o víveres básicos para pensar en supervivencia hasta tanto puedan llegar a algún lugar o conseguir que alguien les preste ayuda. Ahora, ¿qué es lo que detectaron los perros cuando recorrieron el Cañadón? El olfato marcaba un sentido, una dirección y finalmente a unos 13 kilómetros en sentido a Ruta 3 encontraron la última pisada, la última huella, es decir, el último rastro. Sí. Fueron los investigadores, midieron la huella, compararon y fue concluyente de que también era una huella de una mujer de talle 36. Ah, ¿cuántos kilómetros dijiste? Por eso es que ayer, 13 kilómetros de la camioneta, bueno. por eso es que ayer estuvieron trabajando en ese área en particular, pero el rastro se perdió. A medida que pasan los días se hace más difícil que los perros puedan detectar algo, pero igualmente trabajan en el terreno, porque claro, si cayó en un sumidero, tal vez ahí entonces recorriendo la zona puedan los perros marcar una posición, algo que hasta el momento no sucedió. Y hoy se corrió o se amplió el radio de búsqueda hacia unos 20 kilómetros alrededor del punto cero, que es el lugar donde habían encontrado encajada la camioneta que ya fue removida inclusive del lugar. Y también ampliaron hacia la zona de Rocas Rojas, o Piedras Rojas, perdón, Piedras Coloradas, perdón, ahí está, Sí. lo nombro correctamente, esa zona lindera la ruta número 1 hacia el mar. Patrullaban a pie, en moto, con drones, bueno, con todos los medios disponibles para tratar de dar con algún Igual, indicio que lleve a Alan, los investigadores al paradero de las 2 personas desaparecidas. Estaba pensando con esta mente citadina, ¿no? Pero 13 kilómetros son 130 cuadras. Suena curioso, 2 personas de 70 y 80 años, hacer una distancia tan prolongada, sin llevar agua, en ese terreno netamente hostil que nos venís mostrando vos desde hace rato para cualquiera que quiera caminar, es como muy lejos de la camioneta, ¿no? Este rastro vos decís que se pierde en un momento, pero comienza, no sé, el tramo que encontraron de huellas, ¿qué longitud tiene el tramo de huellas? No,
Es que no es un tramo. Es buena la pregunta. Es una huella al lado de la camioneta y otra huella a 13 kilómetros. Ah. En sentido a Claro, ruta ahí 3. uno, Son pero uno dos infiere, Eso es todo. pero uno infiere ese tramo entonces. Digo, que caminaron todo eso. Sí, por eso digo, parece muy largo. Digo, para uno, Exactamente. nosotros que no somos tan grandes, anda a caminar 13 kilómetros. ¿Vos podrías caminar 13 kilómetros ahí, Alan? Si mirás Bueno, para adelante, ¿vos podrías hacer 13 kilómetros ahí? ¿Qué dirías? Yo diría que sí lo podés hacer. Una persona joven o en un buen estado de salud podría hacerlo. El sentido común te indica, y si yo voy a buscar ayuda, me llevo lo básico: agua, un encendedor y el pan, que era lo que tenían a su alcance. Claro. Y con eso vas tirando, por si acaso tenés que pasar una noche, por si acaso, si hay temporal, necesito calefaccionarme, o por si acaso puedo prender fuego a un arbusto. Agarro uno seco, prendo uno verde y que se arme una Salvo- humareda que en definitiva marque una posición. Salvo, Alan, estoy pensando que hayan dicho, bueno, vamos a caminar para ver si encontramos señal con los Ese es- celulares. por eso los celus, Entonces vos vas, seguramente. claro, vos Exacto. empezás a caminar y no, bueno, no, vamos un poquito más, insistís un poquito más, y ahí no te llevabas víveres ni nada porque no pensabas caminar 13 kilómetros, pero bueno, vas en búsqueda de esa señal y en algún momento algo les pasó. Y tampoco sabés cuánto tiempo tardaron en caminar desde la camioneta hasta ese punto. Claro. Porque capaz no lo hicieron en un día. Pensá que recién el lunes, ellos el sábado desaparecen y el lunes recién se hace la denuncia porque Juana no había ido a trabajar. Entonces la familia hace la denuncia por búsqueda de paradero. Y ahí es que van a buscar la policía a la familia de Pedro porque lo estaban buscando a él para ver si podía aportar algo de información, pero, casualidad, él tampoco estaba. Entonces ya no estaban buscando una, sino a dos personas. Finalmente un vuelo de un avión del Aeroclub detecta la camioneta en aquel cañadón, van todos los equipos, pero la encuentran cerrada, con llave, sin la llave, sin signo de violencia y con estos elementos que describíamos, completamente encajada. Podrían haber tomado hasta días en hacer esos 13 kilómetros. Dos adultos mayores, pensá. Subida, bajada, un terreno fangoso que hace que te agites, que te canses, que te claves, te entierres. Digo, me pasó a mí, que iba caminando y te vas patinando, te cansa el hecho de que sientas el efecto sopapa, entonces tenés que levantar el pie y dar otro paso más, y el barro pesa en la suela. No es el barro marrón, digo, para que la gente lo entienda cuando nos ve en su casa, no es el barro marrón del jardín de tu casa o de una calle de tierra Es del conurbano. arcilloso. No, acá es una mezcla de grava, arcilla, piedra, entonces es más pesado. Es cierto. Ahora, hasta el momento entonces nada se descarta. Desde lo que empezamos a hablar desde el comienzo hasta ahora, de esta idea, esta hipótesis que marcaban sus hijas cuando estuvieron allí con vos, que decían, no, para nosotros los interceptaron en el medio, papá no puede haber llegado hasta acá, por otra parte estas huellas, por otra parte, bueno, ayer hablábamos de la idea del Puma, esa sí vos la descartaste, el sumidero, ahora esto, del basural. Cada vez hay más hipótesis en lugar de tener menos. Y hay una más. ¿Cuál? Y hay otro dato más, al que las autoridades no le dan mucha relevancia ni veracidad, pero en concreto existió una llamada al 134 alertando de un robo en la zona de Piedras Coloradas, con una banda armada, una persona que no puede establecer en esa comunicación cuándo fue ese supuesto intento de robo del cual él se pudo salvar. Entonces, claro, aparece todo tipo, un universo de especulaciones, teorías e hipótesis sobre la mesa. Pero los investigadores tienen que buscar certezas. La certeza la da la cámara de la ruta 3 y 39, que toma el paso de la camioneta, que toma la ruta 39, pasa adelante una IPF. Y luego se observa más tarde, a las 9:50 del sábado, en Caleta, Córdoba, donde está la transición entre el asfalto y el ripio de la ruta provincial número 1, la última cámara que toma el paso de la camioneta, Alan, sin en la poder camioneta, determinarse con claridad y certeza quiénes y cuántas personas viajaban. En la camioneta que estamos contando que había combustible, había bebida, había alimento, ¿había dinero también? Puede ser que hayan encontrado, no sé si billeteras, pero ¿había dinero arriba de la camioneta cerrada?
Exactamente, dicen que no había signo de violencia, que estaba el dinero, que solamente faltaban los celulares y las personas que viajaban en Eso la es camioneta. raro, ¿no? Para un robo. Había plata decir, en la camioneta. Si vos robás la camioneta, la tenés que dejar tirada, y si la robaste, te lleva por lo menos lo que encuentres de valor en el vehículo. Los celulares capaz también, pero los tirás al agua y se acabó. Encima el agua está cargada de salitre. O si tuvieron contacto con el mar, al mar y se acabó, ya es imposible de rastrearlo. Y como no hay cobertura celular en esa zona, ninguna antena te va a marcar que por lo menos el celular tenía o no señal ahí. Directamente está muerta ese tipo de posibilidad. Así es que el terreno, la cuestión tecnológica, la hostilidad del entorno hace que sea muy difícil trabajar para poder encontrarlos. Aunque pasan los días, disminuyen las expectativas y ya se empieza a pensar en el peor de los escenarios, van apareciendo estas historias colaterales que tienen que ser abordadas, desde el llamado al 134 y la situación del basurero que se conoció en las últimas horas, donde estamos trabajando y donde un testigo, cierro con esto y para repasarlo, dijo que vio salir a la camioneta con dos personas, dos hombres en la parte delantera, uno conduciendo, otro acompañante, un tanto desorientados. Y los tiempos, la ventana de tiempo hasta que aparece en la cámara de Caleta Córdoba, dan. Claro. Bueno, Alan, quedamos atentos a cualquier novedad tuya desde allí del sur. Gracias por el excelente laburo, siempre. A ustedes. Hasta luego. Bueno, con toda esta información que nos dio Alan, Nacho, ¿cuál crees que sería la hipótesis más cierta hasta el momento? Digo, hay mucha información, pero al mismo tiempo nada concluyente. ¿Cuál es el dato científico que tenemos por ahora? ¿El dato científico? Las cámaras de seguridad, nada más. La Los cámara videos. de seguridad al principio, pero del lugar específicamente. Las huellas. Solamente, las huellas que vos bien marcabas ayer. Está bien. Y encima son de talle 36 como el calzado de Juana. El único dato científico que tenemos específico son las huellas. Y además, como lo explicábamos ayer, la podología forense lo que hace es un estudio específico de las huellas. Es decir, si acá hay peritos que pudieron comprobar científicamente que la huella que está a la salida de la camioneta es exactamente igual a la huella que tengo 13 kilómetros después, va en el axioma de la criminalística. La criminalística trabaja con la lógica intelectual y lo técnico experimental. La lógica intelectual, ¿qué sería acá? Sería, ¿se bajaron de la camioneta? Sí, parece que sí. ¿Caminaron en una trayectoria? Parece que sí. Eso diría la lógica intelectual. Ahora, lo técnico experimental, ¿qué dice? Que la huella que está al lado de la camioneta de un zapato de una mujer, como explicamos ayer, talla 36, digo lo que dijo Alan, los peritos dicen que la misma huella, exactamente la misma, aparece 13 kilómetros después. Fue concluyente. Esa fue la palabra que usó Alan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, a ver, lo hago acá arriba. Préstame otro vaso, a ver. Toma. Yo tengo una huella acá y otra huella acá. Sí. Bueno, ¿no? Lo voy a hacer acá con mis hojas. Si yo tengo una huella acá y otra huella acá, y acá tengo todo un terreno, ¿qué es lo que debería hacer? Una recta. No sé si es una recta o es zigzagueante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto en pericia se llama método de cuadrilla. Tengo que hacer una cuadrilla, miren, se lo voy a dibujar a la gente para hacerlo. Yo lo que tengo que hacer para hacer un buen trabajo pericial, lo voy a hacer con la fibra mejor. Tengo 1, 2, 3, 4. Ahí está. Yo lo que puedo hacer, está bien, estamos hablando de un campo abierto que es distinto que un campo cerrado. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Podría hacer lo siguiente. Yo tengo dos elementos que la lógica intelectual lo une. Huella bajada de camioneta, es decir, puedo inferir que la mujer bajó de la camioneta y puedo inferir que siguió caminando por lo menos 13 kilómetros. Bueno, hago una cuadrícula, cuadrícula 1, 2, 3, 4. Hago 4 cuadrículas y distribuyo grupos de investigadores en cada uno de estos cuadros. Y trabajo puntualmente para tratar de ver qué ocurrió acá.
el llamado ese que hicieron de que supuestamente vieron a 2 hombres en una camioneta y todo lo demás. El basural, decís. Me siento así y les empiezo a decir la cantidad de casos que hubo en la historia argentina donde vieron al violador correr, donde vieron a un ovni, donde vieron a un ladrón, donde vieron a un... Bueno, a ver, yo lo único que les voy a decir, no nos olvidemos del caso Pomar. Con eso les dije todo. No nos olvidemos del caso Pomar. Esto que acabo de hacer acá arriba es lo que hay que hacer ahora, porque tenemos un dato científico. Lo demás son suposiciones, pero acá tenemos un dato científico y en eso hay tenemos que basarse. la técnica intelectual y